Inicia en estos momentos la sesión de la Comisión Lavallato. Adelante. Sur Perú Brasil, tramos 2, 3 y 4, IRSA Sur. En su calidad de exministro de Economía y Finanzas, la aprobación de la adenda 3 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, tramos 2, 3 y 4, IRSA Sur. En su calidad de expresidente del Consejo de Ministros, la declaración de terminación de la concesión del gasoducto sur peruano, la recaudación y aplicación del cargo por afianzamiento de la seguridad energética CASE del mismo y los pagos de adelanto de ingresos garantizados del proyecto en mención. En su calidad de exministro de Economía y Finanzas, la suscripción del Decreto Supremo 014-2006 Economía y Finanzas del contrato de garantía soberana con concesionaria Trasvase Olmos S.A. y del contrato de garantía de riesgo parcial con la Corporación Andina de Fomento. Además de cualquier participación y o conocimiento vinculado a los temas que son materia de investigación a cargo de esta comisión y que estén en su posesión o conocimiento. Se suspende... ya lo tenemos nosotros acá al señor Fernando Martín Zavala Lombardi, a quien le reiteramos la bienvenida y procedemos a tomarle el juramento de ley. Bien, son las 2 de la tarde con 19 minutos. Es una transmisión en vivo y en directo de Congreso Televisión. El expresidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, se presenta ante la Comisión Lavallato y en estos instantes la presidenta de este grupo de trabajo, Rosa María Bartra Barriga, procede a tomarle el juramento de ley, luego de lo cual se iniciará oficialmente el desarrollo de esta importante sesión y que usted ve a través de Congreso Televisión. Reiterándole la bienvenida y estando en conocimiento de los temas agendados, se le concede el uso de la palabra a fin de que brevemente pueda exponer sobre los temas propuestos. Gracias, señora presidenta, señores congresistas, gracias por la invitación. Se me cursó el oficio 1519-2017, 2017-2018 en la Comisión Lavallato. En esta se me hace una serie de solicitudes de información en varios temas. Uno primero, como ex viceministro de Economía, tengo que recordar, señora presidenta, fui viceministro a partir del segundo semestre del 2002 y ejercí esa función hasta que me nombraron ministro de Economía y Finanzas el 16 de agosto del 2005. Y de ahí terminé mi función el 28 de julio del 2006. Asimismo, regresé a la función pública el 28 de julio del 2016 hasta mediados de septiembre del 2017. En el primer tema que me han mencionado en la comunicación, habla de mi participación en la reunión de jefes de Estado del Grupo de Río en noviembre del 94. Asistí a esa reunión como parte de la delegación oficial que acompañaba al presidente de la República. Esa reunión se realizó en Sao Paulo del 3 al 5 de noviembre. La autorización por la cual participo en esa comitiva es del 2 de noviembre del 2004, firmado por por el presidente de la República, Alejandro Toledo, y Carlos Ferrero, presidente del Consejo de Ministros. Es una delegación donde participan varios funcionarios públicos, está el que les habla, participa también el canciller en ese momento, Manuel Rodríguez Cuadros, el señor Luis Taís, presidente del Consejo Nacional de Descentralización, el Daniel Chilosky, que era presidente de COFIDE, y el director ejecutivo de Proinversión, el señor René Cornejo. También participan, se invita en la delegación oficial a 3 congresistas de la República, Edgar Villanueva, Rafael Valencia Dongo y Javier Discanseco. La reunión era para acompañar, como mencioné, al presidente Alejandro Toledo a la reunión del Grupo de Río. Esa reunión del Grupo de Río se realizaba anualmente o bianualmente y participaban dignatarios, presidentes de 24 países. Se me invita en razón que en la agenda establecida en este Grupo de Río habían temas que tenían que ver con el despacho de Economía. La agenda en esa reunión fue
en diversos temas. Algunos que vale la pena mencionar: multilateralismo y la cooperación internacional. También se hablaba sobre las metas del milenio y las iniciativas de erradicación de hambre y pobreza, cooperación internacional con Haití, mecanismos financieros innovadores, temas del Parlamento Latinoamericano, y también en esa época se hablaba mucho de los efectos de la globalización en los países miembros del Grupo de Río. Participé 2 días, y ¿cuál fue mi rol? Asistir a los dignatarios, en este caso asistir en las reuniones que representaba al Perú, en ese caso Alejandro Toledo, y también el canciller de la República, en temas materia de mi competencia, que eran los temas económicos. Ese es sobre mi participación en la reunión de jefes de Estado. También se me preguntan sobre el Decreto Supremo número 022/2005 EF, que entiendo es la exoneración del ciclo de proyectos de la carretera interoceánica, tramos 2, 3 y 4. Esa norma se publica en febrero del 2005. Al tratarse de una exoneración del ciclo de proyectos, justamente lo que se exoneraba era la evaluación de la Dirección General de Inversión Pública. Así que la emisión de esa norma no pasó por el despacho del Viceministerio de Economía, que era el cual yo tenía en ese momento. Emisión de informes para atender las observaciones de la Contraloría en el marco del control previo. Ahí sí tengo que quizás explicar, hay tengo 2 funciones en el Ministerio de Economía en ese momento. Una primera es ser viceministro, mediados del 2002 hasta más o menos el 15 de agosto del 2005, ahí soy viceministro. Y a partir del 16 de agosto del 2005 me designan como ministro de Economía y Finanzas. Durante mi participación como viceministro de Economía, no tenía una participación activa, no era miembro del Consejo Directivo de Proinversión. Recién a partir del 16 de agosto del 2005 es que tomo la cartera de Economía y Finanzas, y también venía con el cargo ser presidente del Consejo Directivo de Proinversión. Entonces, hubieron durante mi gestión varios temas de observaciones de la Contraloría, pero me imagino de casos relacionados a concesiones que se iban a dar, por ejemplo, la concesión del Muelle Sur, la venta de acciones de Casa Grande, entre otras. Hay que recordar que en el caso del tramo 2, 3 y 4, la buena pro se da el 4 de agosto del 2005, algunas semanas antes que yo asumiera la cartera de Economía y Finanzas. Un segundo tema que se menciona en el oficio, como ex viceministro, la aprobación de la adenda 3 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Brasil, tramo 2, 3 y 4. Durante la aprobación de la adenda, me parece que se da en el primer semestre del 2006, yo ejercía la cartera de Economía y Finanzas. Sin embargo, la aprobación de las adendas, eso es una facultad que tiene el concedente. En este caso, el concedente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La aprobación de esas adendas se dan a través de una resolución ministerial, no a través de un decreto supremo. Sin embargo, sí, revisando la documentación que he pedido al Ministerio de Economía, he visto varios informes de las oficinas técnicas del Ministerio sobre esta adenda número 3. Acordémonos también, señora Presidenta, que el Ministerio de Economía tiene varios sistemas administrativos o órganos rectores. Sistemas administrativos son sistemas que cruzan toda la administración pública en términos de sus funciones. Sistemas administrativos son, por ejemplo, presupuestario, de endeudamiento, de inversión pública. Y muchas veces en la ley se establece que ellos tienen que opinar en diversos temas. En este caso de la adenda número 3, entiendo se pidió informe a la Dirección Nacional de Endeudamiento y también a la Oficina de Asesoría Jurídica. En
En el punto 3 se me menciona como expresidente del Consejo de Ministros y me preguntan sobre la declaración de terminación de la concesión Gasoducto Sur Peruano, la recaudación y aplicación del cargo por afianzamiento de la seguridad energética. Aquí también recordar, no tuve ninguna relación en el otorgamiento, digamos, de lo que fue el proyecto Gasoducto Sur Peruano. Sin embargo, sí, cuando yo estaba el presidente del Consejo de Ministros, lo que sucedió es que el Ministerio de Energía y Minas, que era concedente, decidió dar por terminado el contrato, dado que no se había concluido con el cierre financiero como lo estipulaba el contrato ley. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas, en la época que yo era presidente del Consejo de Ministros, dio por terminado esa concesión. Y en términos de la aplicación del cargo por afianzamiento de la seguridad energética, el CASE no se crea cuando yo era presidente del Consejo de Ministros. Lo que sucede en el momento que era presidente del Consejo de Ministros es que se aprueba una ley desde el Congreso, que justamente da por terminado lo que era el CASE, y se determina que se tiene que devolver los recursos a los usuarios. Recordemos que lo que establecía el caso era que parte del financiamiento del gasoducto iba a ser a través de los usuarios. Como no se iba a dar la concesión, se procede a sacar una ley y en esa época que yo era primer ministro se reglamenta y se inicia esos procedimientos para devolver a los usuarios las contribuciones que habían dado. Después, en el punto 4, se me pregunta si, como ex ministro de Economía y Finanzas, la suscripción del Decreto Supremo 014-2006-EF del contrato de garantía soberana de la concesionaria Trasvase Olmos y del contrato de garantía de riesgo parcial con la CAF. Ese Decreto Supremo se da, me parece, en febrero del 2006, y sí lleva mi firma este Decreto Supremo, que se da en cumplimiento de lo que era el contrato que se había otorgado, me parece que ya sea el 2004. Es decir, no participo en la buena pro, ni en el proceso de convocatoria, ni en el consejo directivo cuando se da la concesión del trasvase de Olmos. Sin embargo, meses más tarde, cuando asumo la cartera del Ministerio de Economía, participo ya en hacer cumplir el contrato ley. ¿Qué establecía el contrato ley? Que el gobierno nacional iba a garantizar los pagos del gobierno regional y también iba a establecerse un contrato de garantía de riesgo parcial para esos efectos. Acordémonos que en el 2006 el Perú todavía no era grado de inversión y en muchos de los procesos de licitación, de concesión, se establecía una garantía por parte del gobierno nacional para asegurar esos pagos hacia futuro. Esa, señora presidenta, en términos generales, los 4 comentarios que tengo al oficio que me han mandado, y estoy a su disposición para cualquier pregunta que tenga bien hacer. Gracias, señor Zavala. Congresista Karina Beteta para formular preguntas. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al invitado, señor Fernando Zavala. Sí, luego de la exposición que hizo sobre su participación como viceministro de Economía de abril del 2002 a agosto del 2005 y luego como exministro de Economía y Finanzas. Presidenta, por su intermedio sería importante preguntar al señor Zavala quién lo convocó para el cargo de viceministro de Economía en ese año. Yo entro a trabajar al Ministerio de Economía en agosto del 2001. Yo trabajé en la administración pública hasta más o menos agosto del 2000. Del 95 al 2000 trabajé en Indecopi. Me voy a hacer una maestría y regreso. Ahí regreso como asesor del Viceministerio de Economía y Finanzas. En ese momento era viceministra Patricia Touillet y el ministro era Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, yo empiezo a trabajar con Patricia Touillet, me desenvuelvo en ese cargo y en mayo del 2002 la viceministra en ese momento renuncia
y en ese momento me convoca para ser viceministro el que fuera ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, y después presidente. Bien, entonces fue propuesto por el ex ministro de ese entonces de Economía, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Bueno, también ya ha manifestado que antes de ejercer el cargo de viceministro, que otras funciones públicas estaba en Indecopi del 95 al 2000. Bien. En la reunión de presidentes en el año 2004 en Brasil, de acuerdo a la Resolución Suprema 360-2004-PSM, usted formó parte de la delegación oficial que acompañó al entonces presidente Alejandro Toledo Manrique a su viaje a la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, para participar en la reunión de jefes de Estado del Grupo de Río, según las declaraciones de Jorge Barata, recogidas en el expediente de pedido de prisión preventiva del ex presidente Alejandro Toledo. Fue en ese viaje que el entonces presidente, Joseph Maiman y Jorge Barata acordaron el pago de $35 millones a favor de Alejandro Toledo a cambio de que la empresa Odebrecht sea beneficiada con la ejecución de la carretera interoceánica, dando que a estas circunstancias en la cual usted participó y fue parte de la delegación en este viaje, sería importante hacerle algunas consultas. Si usted nos puede decir ¿cuál era la agenda específica de ese viaje? Gracias, congresista, a través de la presidencia. Digamos, ese viaje y la convocatoria, acuérdense que ahí vamos varios funcionarios públicos, 4 y además congresistas, tenía por función principal participar en la reunión de jefe de Estado del Grupo de Río. Es decir, se estableció una agenda. Era una agenda que duraba 2 días, en la cual se iban a tratar diversos temas. Entiendo que en ese momento se consideró necesaria que participara el que habla más el presidente COFIDE, el jefe de Proinversión y el jefe de la descentralización, porque se iban a tratar temas económicos. Mi participación fue estrictamente en las reuniones del Grupo de Río, donde participaba, como mencioné, 24 países. Entonces son reuniones donde, digamos, hay una agenda establecida, donde hay discusiones y después se llega a un acuerdo. La función de una persona técnica, por ejemplo en mi caso, a nivel del Viceministerio de Economía, era asistir al presidente de la República en los temas materia de mi trabajo. Tanto es así que, por ejemplo, vemos en los acuerdos de esas reuniones de 2 días, hay como más de 20 acuerdos, y había algunos acuerdos relacionados a temas económicos, ¿no? Por ejemplo, se hablaba en ese momento de mecanismos financieros innovadores, se quería que estos sean compatibles con las políticas económicas y fiscales de los países. También, por ejemplo, se acordó, además, que se solicite al Fondo Monetario Internacional un tratamiento más flexible a la contabilización de gastos de inversión. También se trató temas de la globalización. Entonces, en general, mi participación fue en esas reuniones donde participaba el presidente de la República, donde se asistía con técnicos que apoyaban la participación de los dignatarios. Lo que usted manifiesta en todo caso, que su participación estaba en brindarle algunas asesorías en materias económicas y todo ello. ¿Usted nos podría decir si en esta misma reunión ustedes realizaron alguna presentación, no en la cumbre, alguna exposición sobre el proyecto del IRSA-Sur? No se realizó una presentación como tal, sin embargo, en varias participaciones, tanto del presidente Toledo como de otros presidentes, se mencionaba la importancia de la integración regional de Sudamérica, es decir, la iniciativa del IRSA. Acordémonos además que todo este proceso de las IRSAs comienza justamente en septiembre del 2000, antes que el presidente Toledo fuera
presidente, y desde ahí ya se mencionaba la importancia de la integración regional a través de inversiones en infraestructura. Entonces sí, durante la participación de esta reunión, donde habían más de 20 presidentes, se mencionó en varios pasajes temas que tenían que ver con la integración regional, con la integración a través de inversión pública. Y en esa reunión, en esa cumbre, ¿vio usted al señor Joseph Maiman? No, yo no lo vi. Cuando estuvo en Brasil participando de esa cumbre, ¿usted tomó conocimiento directa o indirecta de la reunión sostenida por el entonces presidente de la República con representantes de la empresa Odebrecht? No, no tuve conocimiento de esa reunión. Es más, lo que pasa en este tipo de reuniones es que los técnicos, digamos, además tienen una agenda que es muy diferente a la de los dignatarios o los presidentes. Es más, terminamos hospedados en hoteles totalmente diferentes. Los viáticos de un presidente, de un ministro, son diferentes a los que tiene un viceministro. Entonces, las agendas que yo tenía era participar a nivel técnico en la asesoría, como bien dijo usted, de los temas que se trataban durante la reunión de los presidentes del Grupo Río. Si bien es cierto, usted no, de acuerdo a lo que está señalando, no habría participado de estas reuniones, pero tampoco podría descartar que mientras ustedes estaban, que quizás en algunas otras salas, en otros tipos de reuniones técnicas, pueda que el presidente haya tenido una reunión con los directivos de estas empresas brasileñas Odebrecht. Nosotros, hay una agenda, y justo revisando documentos, digamos, mi participación era en las reuniones donde habían presidentes de la República y se discutían los temas. Sin embargo, habían una serie de reuniones en paralelo y adicionales a la cumbre de Río, donde no participábamos los técnicos, sino participaban algunas veces los ministros, algunas veces los presidentes. ¿Nos podría decir qué es lo que se hizo en esa presentación breve respecto del proyecto Interoceánica en esa reunión? ¿Nos podría especificar qué aspectos se tocaron sobre el mismo proyecto, de la elaboración del proyecto, el tiempo, el plazo? Sí. ¿Qué es lo que nos puede decir respecto al IRSA? No, durante la reunión del Grupo de Río, es decir, el grupo de 24 presidentes, como entenderá, no había la posibilidad de explayarse en un proyecto determinado. Sin embargo, sí, en la discusión, y ahora revisando las actas de esa reunión, se ve que había varios presidentes mencionan la importancia de la integración regional del sur a través de las iniciativas IRSAT. Sin embargo, no se tocaban en específico qué país o qué carretera. Y el otro tema que se mencionó mucho en ese momento y estaba de boga era este tema de buscar mecanismos de financiamiento innovadores. Es decir, había muchos países que querían hacer mucha inversión pública, sin embargo, no tenían los recursos. Entonces, se mencionó durante varias veces en la reunión qué mecanismos alternativos se podían utilizar para financiar más infraestructura. Y es ahí donde sale ese acuerdo que le menciono, que está en las actas, que se quería invocar al Fondo Monetario, al Banco Mundial y al BID, que busque de aumentar el financiamiento para los países de Latinoamérica para poder hacer más infraestructura. ¿Nos podría decir si en esa misma reunión se habría quizás pensado, como dice, se iba a buscar apoyos internacionales, si en esa misma reunión se habría puesto quizás en debate cómo sería ejecutada, ya sea a través de una concesión, a través de una APP o con financiamiento de organismos internacionales? ¿Qué nos puede decir respecto sobre la ejecución propia? Ya tenemos la idea que en esa reunión, en esa cumbre, se tocaron la importancia de tener conectividad, ¿no? Sí. Entonces, pero ¿cómo hacer realidad esa obra? Sí, la verdad que esas reuniones eran muy protocolares, se hablaban los temas muy generales. Acordémonos que participaban más de 20 presidentes, entonces el tiempo era relativamente limitado. Básicamente lo que está reflejado en las actas es
la importancia de promover infraestructura y dos, promover mayores inversiones y mayor financiamiento. Si nos puede ayudar quizás en esta oportunidad, como ha sido parte de esta reunión, si es que entendemos el interés de más de 20 presidentes, seguramente tocando temas diversos, pero cuando centraron principalmente en esta integración regional sobre el proyecto del IRSA Sur, si es que en esa reunión, como conclusiones, hubo algún compromiso del entonces presidente Alejandro Toledo en viabilizar este proyecto, quizás ver como un aliado en ese entonces a las empresas brasileñas por la experiencia seguramente que podrían tener en este rubro. Quizás se hizo algún comentario, algún compromiso a modo de conclusión de esa cumbre. He leído digamos, no tengo recuerdo exacto de todas las discusiones que hubieron en esa reunión. Sin embargo, he identificado dos acuerdos de la reunión del Grupo de Río que puede ser que estén relacionadas a los temas que me menciona. Uno es el acuerdo número 15 que dice: profundizamos en Río de Janeiro el diálogo sobre la adopción de mecanismos financieros innovadores compatibles con las condiciones específicas de política económica y fiscal de nuestros países. Su objetivo es ampliar y potenciar inversiones públicas que produzcan rendimientos económicos y sociales y dar la mayor racionalidad económica a la captación y empleo de los recursos, con previsibles efectos multiplicadores sobre nuestras economías. El acuerdo 16, solicitamos al Fondo Monetario dar un tratamiento más flexible a la contabilización de gasto de inversión con el fin de tener más espacio fiscal para el gasto social, proyectos y programas en la lucha contra el hambre. Para ello nos comprometemos a definir y cumplir metas sociales de corto y mediano plazo en el marco de una aceptable progresividad tributaria y garantizando austeridad y transparencia de los gastos. Eso es lo que dice un poco el acta de esa reunión del Grupo de Río. Bien, en esa reunión del Río estuvo presente la Corporación Andina de Fomento. No lo recuerdo, sin embargo es muy habitual que la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo participen, a veces hasta el Banco Mundial, participen no de una forma formal. Estas son reuniones muy formales de dignatarios, presidentes, entonces solo ellos son los que hablan. Sin embargo, muchas veces se le invita ya sea como oyente o a veces para hacer una exposición a miembros de la CAF y el BID. No recuerdo si participaron activamente miembros del BID y la CAF en esa reunión. Bien, pero posiblemente si es que no participaron de manera directa quizás con una exposición, pero sí pudieron haber sido parte de esa reunión como oyentes, o sea, no recuerda, sí. No lo podría desechar. Fácilmente han podido ser parte y también muchas veces hay reuniones previas de los técnicos que también pueden haber participado gente de la CAF o el BID. No hubiera sido algo poco usual. Correcto. Y de esa presencia de los 20 dignatarios en la reunión del Río, ¿usted recuerda de ellos qué presidentes están siendo investigados por el caso Lavallato? No recuerdo. Recuerdo mucho que estaba, por ejemplo, el presidente Chávez en esa época, ¿no? El presidente de Venezuela, pero no recuerdo quiénes están investigados. En el caso peruano sí, el presidente Toledo, ¿no? Bien. ¿Nos podría decir en qué consistió la participación del señor René Cornejo Díaz? Sí, el señor René Cornejo, y al igual que Luis Taís, que era el presidente de descentralización, y el señor Chilosky, éramos parte de la delegación, y lo que era muchas veces era sentarte detrás del mandatario y asistirlo, por ejemplo, cuando va a hablar, o si hay algún comentario de algún otro país para darle algún tipo de mensaje. Entonces, era más una participación a nivel técnico. Sin embargo, sí tengo que mencionarle que hubo una reunión donde no participó los dignatarios, participamos el señor Cornejo, me parece que también el señor Taís. Fuera de la reunión dignatario, fue una reunión con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil.